Bienvenidos a la clase Gestiona tu ansiedad y mejora tu bienestar con la psicóloga Valeria Geldres Navarro. La mayoría de las personas sabemos lo que es sentir ansiedad, aunque la prevalencia de los trastornos por ansiedad en la población constituye uno de los problemas más frecuentes en nuestra sociedad actual. Partimos de un concepto de la ansiedad basado en la normalidad. A lo largo de esta clase, intentaremos desarrollar una serie de características generales sobre ella, ofreciendo una visión global e interconectada con las diferentes esferas del individuo. En las siguientes páginas abordaremos sus principales particularidades, síntomas y causas, con el objetivo de poder aumentar nuestro conocimiento sobre ella. Describiremos el concepto de ansiedad y desarrollaremos su relación con el cuerpo humano, la conducta y la mente. En esta clase intentaremos comprender el funcionamiento que origina y mantiene un proceso de ansiedad y cómo se relaciona con los pensamientos, las emociones y las respuestas físicas. ¿Qué es la ansiedad? El concepto de ansiedad tiene su origen en el término latino ansietas, que expresa la sensación de angustia y aflicción que puede experimentar una persona. La podríamos definir como una respuesta de anticipación involuntaria del organismo frente a estímulos que pueden ser externos o internos y que son percibidos por el individuo como amenazantes. El concepto de ansiedad que podríamos utilizar está fuertemente vinculado a la percepción que tiene el sujeto sobre una situación de amenaza y a la respuesta que desencadena para compensarla. Como concepto, la ansiedad no ha de referir un estado negativo del sujeto, sino una normalidad que, como veremos más adelante, depende de diversos factores. Con el paso del tiempo, hemos desarrollado mecanismos de adaptación para preservar nuestra especie en diferentes circunstancias. Uno de los mecanismos de alerta y defensa que cumple esta función es la ansiedad. Una respuesta de ansiedad nos dispone para huir de la amenaza, por ejemplo, alejarse en caso de fuego. Evitar situaciones temidas, por ejemplo, no pasear por un lugar peligroso que nos produce temor. Luchar contra el problema, por ejemplo, aprender técnicas de relajación para hablar en público. O buscar protección en caso, por ejemplo, de demandar ayuda en caso de un atropello. Ante una demanda, es necesario movilizar un cierto estado de alerta que nos permita una activación psicológica y física para poder reaccionar con capacidad de anticipación. La anticipación es necesaria para poder prepararnos con tiempo y nos ayuda a equilibrar los signos de alerta de forma natural. Si los pensamientos de anticipación se convierten en negativos, dejan de ser ayuda y se transforman en un desencadenante que provoca un aumento de la sintomatología ansiosa. La ansiedad sana. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Una respuesta de ansiedad no constituye en sí misma una respuesta patológica. Es cierto que la ansiedad puede manifestar síntomas desagradables, como temor, preocupación, dificultad para decidir, intranquilidad, etc. Son reacciones adaptativas cuando se manifiesta ante una amenaza real y nos ayudan a enfrentarla. Un poco de ansiedad mantiene a la persona con un componente apropiado de precaución y alerta en situaciones complicadas. La ansiedad moderada nos moviliza
para permanecer concentrados y para hacer frente a los retos. En niveles normales es necesaria e imprescindible para responder de forma eficiente ante un peligro. La ansiedad sana mantiene a la persona atenta y preparada para los acontecimientos. Actúa como señal de alarma para que el sujeto desencadene reacciones y afronte el peligro. Nos ayuda en el desarrollo correcto de nuestra personalidad desde la infancia y nos aporta un aprendizaje positivo para conseguir nuevos retos. La ansiedad tóxica. La ansiedad, como hemos visto, está vinculada a la supervivencia y nos moviliza para responder en situaciones amenazantes. Se da en todas las personas y por sí misma no es insana ni patológica. El problema aparece cuando la ansiedad se convierte en un funcionamiento de respuesta crónica nociva que el sujeto no sabe cómo controlar. Sentir ansiedad puntualmente es normal, pero en ocasiones se presenta de forma continuada, junto a la sensación de no tener control sobre ella. La persona ansiosa se llega a preocupar por todo lo que sucede a su alrededor, interpretando cualquier situación como peligro. La percepción de amenaza puede surgir aunque no sea real. La ansiedad patológica no está provocada forzosamente por un peligro auténtico. Puede manifestarse a partir de los pensamientos negativos o las anticipaciones malsanas sobre un hecho. En estas situaciones es cuando la ansiedad se convierte en una conducta tóxica. Para poder evaluar si la ansiedad es sana o tóxica, nos debemos fijar en si ayuda realmente a resolver el problema que nos preocupa. La ansiedad tóxica genera un círculo vicioso entre los pensamientos, las respuestas y las emociones. Los pensamientos negativos influyen directamente en la sintomatología ansiosa, aumentando su nivel de intensidad. Este tipo de pensamientos perjudican asimismo que las reacciones futuras sean efectivas. Entonces, la ansiedad se puede presentar como causa de una valoración excesiva de la amenaza y una depreciación de las aptitudes personales para hacerle frente. Un sistema de pensamientos negativos distorsionado preceden a conductas desadaptadas y a conflictos emocionales que pueden evolucionar en un trastorno de ansiedad. Factores que influyen en la ansiedad tóxica. Si la ansiedad se manifiesta en exceso o de forma alterada, es negativa para una correcta evolución personal y se convierte en desadaptativa. La ansiedad, cuando aparece de forma tóxica, se suele presentar como una vivencia dolorosa y condiciona nuestra vida cotidiana. Son múltiples los factores que pueden influir en su evolución, aunque por su importancia destacaría los siguientes. La intensidad. La intensidad presenta niveles graduales en la manifestación de los síntomas. Por ejemplo, sentir un poco de ansiedad ante un examen no es lo mismo que sufrir vómitos, migraña, taquicardia, hipertensión y ataques de angustia. La frecuencia. Sentir síntomas ansiosos ante una situación puntual difiere de manifestarla constantemente sin razón lógica alguna. En el caso de un deportista de élite, por ejemplo, sería lógico sentirse ansioso por la proximidad de una competencia. La dificultad se presenta cuando el sujeto, debido a sus altos niveles de síntomas constantes, se ve afectado en su rendimiento en general. La presencia de pensamientos negativos asociados origina en el individuo un sistema de indefensión ante los síntomas, ya que se siente superado por sus propios razonamientos. La situación. Sentir ansiedad ante una situación de amenaza real difiere de experimentarla en un abanico de situaciones distintas donde no existe peligro verídico. El tiempo.
Es importante valorar si la ansiedad aparece y desaparece cuando la situación de amenaza disminuye o por el contrario la sintomatología persiste durante meses. Es vital conocer el inicio de los síntomas y la evolución que el sujeto experimenta a lo largo del tiempo. La afectación sobre la vida del sujeto. Es significativo observar cómo el proceso ansioso influye en la vida diaria del sujeto. La sensación de control, un aspecto primordial, es valorar si el individuo tiene la capacidad de controlar o no su sintomatología. Estos aspectos nos pueden orientar si la ansiedad que sentimos se puede convertir en un problema más grave a largo plazo. Bien amigos, de esta manera estamos finalizando nuestra clase Gestiona tu ansiedad y mejora tu bienestar. Espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias.